Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas que nos acompañan a esta hora a lo largo y ancho del país y del mundo. Gracias por su sintonía y gracias por esperar justamente la transmisión de este programa Argumentos. Esperamos que en esta ocasión llamar la atención de sus preferencias, especialmente en este momento en que en el país vamos a entrar a un proceso electoral para elegir autoridades seccionales de los diferentes gobiernos, niveles de gobiernos con los que cuenta nuestro país. Y bueno, para esta ocasión les tenemos dos invitados, con Andrés Campaña. Él es candidato a la concejalía de Quito por una coalición de organizaciones políticas, y también posteriormente vamos a dialogar con María José Carrión, candidata a la alcaldía justamente de la capital también. Igual procede de una coalición de partidos políticos. Así que bienvenidos una vez más al programa Argumentos. Ya saben, estamos siendo transmitidos por el Real Audio de Ecuatorial FM, por la página de Facebook y también en YouTube. Así que bienvenidos, bienvenidas, y con esto iniciamos con Andrés Campaña. Andrés Campaña, muchas gracias por su presencia y participación aquí en el programa Argumentos. Buenos días. Don Andrés, al parecer su micrófono está silenciado. Buenos días, querido Cristian. Un abrazo muy especial para usted, para quienes conforman Radio Equinoccial y evidentemente para la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales. Andrés, muchas gracias por su presencia aquí nuevamente el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Así que bueno, a ver, ahora sí, para empezar, más bien quisiera que usted de su propia voz nos cuente quién es Andrés Campaña, de dónde viene, de dónde surge. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos están concediendo gentilmente a quienes somos candidatos. Yo tengo 34 años, he tenido 17 años en el activismo político y social. Es la primera vez que estoy participando como candidato en una elección en donde la ciudadanía se va a pronunciar. Importante decirles que para esta elección tengo al menos 3 grandes motivaciones que me han
motivado precisamente, valga la redundancia, a participar de esta contienda. Una de ellas es que yo a lo largo de mi vida pues he estado muy influenciado por mis abuelas y por suerte también durante el ejercicio de mis funciones he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca de los adultos mayores. Entonces, una primera gran motivación para participar en este proceso electoral es precisamente la oportunidad de servir a la ciudadanía, pero sobre todo enfocado en los adultos mayores, a quienes considero además que son una población muy vulnerable de nuestra sociedad y que es la población que quizás menos es tomada en cuenta por las autoridades y las políticas públicas. Este es un primer gran elemento. Un segundo elemento también que me motiva a participar es evidentemente yo como ciudadano, yo soy también analista político, de hecho yo hice, al igual que muchos ecuatorianos, migré fuera del país, estudié mi maestría en análisis político en la Universidad Complutense de Madrid, estuve viviendo un tiempo por España y evidentemente veo con mucha preocupación la situación compleja de crisis que atraviesa nuestro país y nuestra ciudad. Entonces, es momento de pasar evidentemente de la crítica, de la resistencia, a la propuesta y a la acción. Esta es mi segunda gran motivación. Y mi tercera gran motivación es que yo provengo de una organización como es el Partido Socialista Ecuatoriano, que está en alianza con el Movimiento Suma y con Pedro José Freire, a quien estamos auspiciando a la alcaldía de Quito. Y el partido es el partido más histórico del país, pero ha dado un proceso importante de renovación, tanto así que personas jóvenes, como es mi caso, como es el caso de Elsa Guerra, candidata a la prefectura, que proviene también de mi misma generación y de compartir experiencias muy similares de dirigencia en el colegio. Él es del colegio Manuela Cañizares, luego dirigente en la Universidad Central del Ecuador. Precisamente eso también nos motiva, la necesidad de innovar, de renovar la política ecuatoriana. Ok, nos ha dado sus razones y motivos por las que ha participado y va a participar y está participando justamente en la política de Quito, ¿no? Está candidato a concejal de la ciudad capital. Bueno, pero, por ejemplo, justo usted nos ha dicho que ha estudiado. ¿Cómo fue su desarrollo con respecto aquí en la ciudad? ¿En dónde estudió? ¿Qué estudió? Em, ¿Cómo fue su relación académica, por ejemplo? Cuéntenos un poquito más de usted, porque justamente eso es lo que a veces a la gente le llama la atención. Las propuestas de trabajo, si bien cierto, son muy importantes. Yo creo que deberían ser incluso determinantes para justamente elegir a nuestros representantes, pero como que la gente también más le interesa la personalidad, ¿no? Las actividades, el historial, si cabe el término. Entonces, por eso quería que más bien ahondar un poquito más con respecto a su historial. En pocas palabras, hagamos una mini biografía de su vida con su propia voz. Bueno, yo quiero comenzar contándoles una anécdota. Yo soy tan quiteño que estoy precisamente el día de hoy de cumpleaños, un 6 de diciembre, al igual que el año de la fundación de nuestra ciudad. Yo estudié en una escuelita que se llama Paulo VI, en el norte de la ciudad, no el Paulo VI que queda en el sur. Luego estudié en el Colegio Marista y finalmente en la Universidad Católica del Ecuador, en donde estudié jurisprudencia. Ahí nació mis inquietudes sociales, mis inquietudes políticas. De hecho, participé para la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. En algunas oportunidades conté con el apoyo de mis compañeros estudiantes para poder desarrollar una gestión en pos del resto de compañeros y compañeras de la universidad. Ese fue quizás la primera experiencia de carácter político-social y desde ahí pues he seguido trabajando sobre todo con dos grupos. En inicio con los sindicatos, he trabajado mucho con los trabajadores organizados del país. Un segundo momento, un segundo plano, también he estudiado mucho con los campesinos, sobre todo a través de las organizaciones campesino, indígenas y negras del Ecuador. Eso me ha permitido también conocer la realidad dramática de la zona rural
Y luego he ocupado también varios cargos en la administración pública. Yo inicié mi vida laboral a los 19 años, inicié mi vida laboral en una institución pública y cuando yo comencé a trabajar era auxiliar de servicios. Ese fue mi primer cargo en función de servir a la ciudadanía. Luego, poco a poco, fui subiendo, escalando, hasta que hace 2 años me desempeñaba como director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Pichincha. Y ahí, sobre todo, tuve la oportunidad de conocer de sobremanera la realidad de un grupo que para mí marca mucho mi vida, marca mucho también mi nivel de compromiso, como son los adultos mayores. He tenido la oportunidad de trabajar con distintas asociaciones de adultos mayores que son jubilados, algunos no son jubilados, no tienen ningún sistema de protección social y realmente es necesario establecer una política enfocada a este grupo de la población. Importante mencionar la propuesta que nosotros hemos levantado dentro de la alianza UIO, que se denomina la alianza entre la lista 17 y la lista 23, que auspicia a Pedro José Freire a la alcaldía y a él tiene un componente que para mí es fundamental y es el componente de la salud social. Me parece llamativo, por no utilizar otra palabra, que de todos los planes de trabajo de todos los candidatos se han olvidado de un elemento fundamental como es la salud. Y no puede ser posible precisamente porque hasta hace pocos meses atrás, de hecho en estos días tenemos un repunte del COVID-19, esta gran pandemia que marca un antes y un después en el planeta entero, y lastimosamente ningún plan de trabajo abarca el tema de la salud. Eso no sucede con nuestro plan de trabajo, el plan de trabajo de la lista 1723, en el cual la salud social es un pilar fundamental. Y cuando hablamos de salud social, además, un elemento que también es indispensable es que estamos hablando de la salud para el ser humano, pero también la salud para la naturaleza. Y sobre ello nosotros hemos hecho una contribución sustancial porque además somos militantes, activistas ecologistas, y por lo tanto hemos incorporado algunos elementos en nuestro plan de trabajo que son importantes. Mencionaba, es necesario fortalecer el sistema metropolitano de salud, que ahora es inexistente. En la actualidad existen 3 unidades médicas que lastimosamente no funcionan como deberían. Es necesario fortalecerlas, potenciar a esas 3 unidades. Andrés, por ejemplo, ahí en ese punto, antes de nada también gracias por contar un poquito de sus actividades en sus diferentes etapas de su vida, pero ya adentrándonos con respecto ya a la parte de la propuesta que ustedes dicen en esto de salud. Bueno, Ecuador es es el gobierno ecuatoriano en chiquito, digamos así, ¿no? Tiene algunas competencias en salud, en educación, subsistemas, digámosles así, en educación, en salud del municipio de Quito. Pero esta competencia de salud, bueno, no es exclusiva del gobierno central. Sin embargo, ¿qué posibilidades justamente hay de que amplíe esa cobertura en salud el municipio de Quito, pero en función de servir a la ciudadanía, pero en un trabajo coordinado, conjunto y articulado con los demás entes que brindan estas prestaciones para no hacer en cambio un trabajo paralelo, porque ahí viene a ser en cambio un trabajo desperdiciado? ¿Cómo hacer justamente esa parte un poco viabilizar y hacerle práctica? Un primer elemento, mi querido Cristian, es que el sistema metropolitano de salud, según el COTAD, está concebido como un sistema autónomo. Sin embargo, como usted bien menciona, es necesario que exista articulación, coordinación entre todos los subsistemas de salud pública, entre sobre todo el Ministerio de Salud Pública y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son los 2 grandes subsistemas que convergen y que es necesario fortalecerlos, sobre todo en un momento en que están atravesando una enorme crisis. Es de conocimiento público y nos causa mucha indignación de que hay pacientes que se están muriendo porque no tienen ni siquiera acceso a medicinas. Pacientes que necesitan operaciones de carácter urgente y ni siquiera existe gasas
o hilo para poder saturar en los hospitales. Esa es la realidad dramática que estamos atravesando. Y frente a eso, el municipio de Quito tiene que asumir sus competencias y tiene que evidentemente poder servir de mejor forma a la ciudadanía ante la ineficiencia del gobierno central. Ahora, es verdad, también el municipio tiene competencias y recursos, sobre todo limitados, pero en base a esa planificación, en base a esa disponibilidad presupuestaria, sí se ha analizado y se ha visto la viabilidad, por ejemplo, fortalecer las 3 unidades médicas que actualmente cuenta el municipio de Quito. A eso se pueden incluso incorporar 2 nuevas unidades. Están hechos ya los estudios para construir una unidad médica en Colinas del Norte y otra en Conocoto. También se está avanzando en el estudio para una unidad médica en Chimbacalle, que sería fundamental, importantísimo. Y con eso, pues, tendremos ya un sistema que pueda atender de mejor forma a los usuarios. Sin embargo, también aquí quiero hacer énfasis en algo que para nosotros es fundamental. El sistema de salud tiene que evolucionar, tiene que hacer un cambio revolucionario. Nosotros no podemos seguir manteniendo un sistema de salud que es caduco y que es este llamado modelo curativo hospitalario. Tener más unidades médicas para atender cada día más enfermos. Eso es ineficiente socialmente y económicamente. Nosotros lo que necesitamos es políticas públicas que promuevan la salud y la prevención de enfermedades. Y sobre ello nosotros pues hemos pensado en toda una estructura necesaria para fortalecer lo que es la inclusión social y también el tema de salud. Por ejemplo, en Quito los estudios determinan que deben estar en funcionamiento al menos 150 guaguacentros para niños entre 0 y 3 años, que no solamente sean los lugares para los primeros aprendizajes, sino que también puedan recibir alimentación adecuada. Uno de los grandes problemas que tiene la niñez ecuatoriana es la desnutrición crónica infantil. Sobre a ello tenemos que trabajar. De igual forma, nosotros habíamos comentado nuestro enorme compromiso con los adultos mayores. En Quito necesitamos al menos 20 tatacentros. Los tatacentros serán espacios de encuentro, de socialización, de aprendizaje. ¿Eso de tatacentro es un nombre que usted lo ha puesto? ¿O se idea cambiar el nombre de los conocidos centros 60 y piquito? En las administraciones pasadas se crearon los 60 y piquitos. Lastimosamente en este momento ya no funcionan los 60 y piquito. Esa es la realidad dramática que hemos podido constatar. De igual forma, los guaguacentros tampoco funcionan. Es uno de los elementos que ha sido supremamente descuidado por las últimas administraciones municipales. Y por eso nosotros estamos hablando de retomar esa iniciativa, sí, pero también fortalecerla y potenciarla con algunos otros elementos. Mencionaba el caso de los tatacentros. Al menos 20 tatacentros en Quito, en donde los adultos mayores tengan estos espacios para compartir, para aprender, en donde puedan, por ejemplo, a través de lo que se conoce como el envejecimiento activo, una serie de talleres sobre música, canto, baile, pintura, puedan ellos desarrollar sus actividades, pero que además cuenten con alimentación adecuada también para su edad. Y otra de los temas que también está planificado es, en cambio, el funcionamiento de 10 ñustacentros enfocados sobre todo en las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Ya, una propuesta bastante interesante. Sin embargo, aunque la propuesta suene interesante, tenemos que recordar que desde la concejalía, como persona, no se puede hacer gran cosa si es que no existe un apoyo, primero, del cuerpo colegiado que viene a ser el Consejo Metropolitano de Quito y segundo, obviamente, quien encabece el Cabildo quiteño, es decir, el municipio de la capital. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, esta propuesta suya no sea solo suya, sino que también se apropien incluso los contradictores políticos que los va a tener dentro del Consejo Metropolitano, ¿no? ¿Cómo hacer para viabilizar eso? Porque cada uno va a querer aplicar lo suyo.
pero en base a qué van a aplicar lo suyo. Lo suyo me refiero a lo de usted o lo suyo a lo de ellos, es decir, lo de ellos también. En base a qué van a poder viabilizar esto y otras cosas que obviamente se tienen que ir dando en el transcurso y en el ejercicio justamente del periodo de gobierno. Un primer elemento que es importante tener en cuenta es que los concejales tienen dos grandes funciones, la de legislar y la de fiscalizar. Y esto significa que nosotros podemos expedir ordenanzas que, por ejemplo, establezcan el Sistema Metropolitano de Salud. Actualmente existen ordenanzas que regulan la salud, pero que son todavía ineficientes para regular todo lo que nosotros estamos planificando y en efecto nosotros queremos fortalecerlas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que nosotros estamos hablando también de poder trabajar de forma articulada y como equipo de trabajo junto a Pedro José Freire, los candidatos a concejales de las 4 circunscripciones de Quito, y evidentemente tenemos, con mucha humildad puedo decir que los distintos estudios e investigación de la opinión determinan de que somos hoy por hoy una de las principales candidaturas. Es además la candidatura que más crece y por lo tanto nosotros esperamos contar con una mayoría en el Consejo Metropolitano que nos permita precisamente establecer este tipo de políticas. Y un tercer elemento que no debe estar nunca ausente es la necesidad de que los políticos ecuatorianos tenemos que aprender a dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo en función de los intereses ciudadanos. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que muy difícilmente algún concejal que es consciente con la ciudad se puede oponer a la necesidad de fortalecer el Sistema Metropolitano de Salud. Espero que realmente esa propuesta tenga eco y no tengamos personas que por intereses particulares se opongan a esta iniciativa. Me llega una pregunta, Andrés, y por ejemplo, aquí cuestionan una cuestión de carácter ideológico, ¿no? Se refiere a la cuestión de la alianza entre las organizaciones políticas a las que prácticamente usted representa, el que es el Partido Socialista Ecuatoriano y SUMA, tomando en cuenta que SUMA más bien es un partido de centro derecha. ¿Cómo entendemos esta unión entre un partido concebido de izquierda con una organización política evidentemente de derecha? ¿Cómo entendemos esa paradoja? Primero, dentro de lo que son las organizaciones políticas y segundo, en su persona. Precisamente lo que había comentado hace un rato atrás, mi querido Cristian, los políticos necesitamos ponernos de acuerdo en función de las necesidades de la gente, no en función de intereses personales ni intereses grupales, sino en función de los intereses de la ciudad. En efecto, hemos conformado la alianza UIO, la alianza entre la lista 17, la lista 23, que auspicia la candidatura de Pedro José Freire a la alcaldía, de Elsa Guerra a la prefectura, y hemos hecho un ejercicio importantísimo que esperamos también poderlo en práctica en el ejercicio de las funciones. Y es precisamente que indistintamente de nuestras posturas ideológicas, de nuestras visiones políticas, podamos ponernos de acuerdo en función de las necesidades de Quito. Entonces, Quito tiene grandes problemas, la inseguridad, tiene problemas como la movilidad, tiene problemas como la falta de fuentes de empleo, tiene problemas como no contar con un sistema metropolitano de salud y sobre todos estos elementos hemos hecho un análisis muy consciente, acompañado con técnicos, pero sobre todo en un proceso constante de construcción con la ciudadanía y nos ha permitido elaborar un plan de trabajo para las necesidades del Quito de futuro y del presente y ese plan de trabajo evidentemente recoge toda esa diversidad, toda esa pluralidad que existe en la ciudad y que también existe en nuestra alianza. Ok, amigos internautas, cibernautas, estamos en el programa Argumentos que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM, por el canal de Facebook de Ecuatorial FM y también de YouTube. También quiero enviar unos saludos para acá, para el país del norte, Colombia. Ahí nos sintoniza Lady, Vanessa,
Jennifer, entre otras personas que nos han enviado saludos, también desde España, Andrea, Vanessa Arroyo, también Marco Obando desde Barcelona, acá por México también nos sintoniza Dulce, José, ¿quién más dice por acá? Bueno, también están saludando desde Argentina. Bueno, para todos, para todas quienes nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo, pues un fuerte abrazo también para Guayaquil, allá nos están escuchando Gregorio y por acá por Ambato, Joana. Bueno, un gusto, Joana, y qué bueno saber que nos escuchan, aunque de pronto este tema es bastante local, pero sin embargo se nota que son ecuatorianos que les interesa el tema local. Y bueno, Andrés, continuando y también dándole las gracias por su presencia y participación aquí y también para ir terminando el diálogo, que espero no sea el último, porque evidentemente que hay que desarrollar algunos otros temas de interés prácticamente social que le interesa a la ciudadanía, porque justamente es la ciudadanía la que requiere servicios y prestaciones, no solo obviamente el municipio, sino el gobierno central, pero en todo caso el municipio es lo que está más cerca acá a Quito, a la ciudadanía. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en campaña electoral, ofreció algunas cositas para la ciudad de Quito. Yo no sé cómo va esa situación actualmente. Él ofreció desde lo más inverosímil que un político puede ofrecer, que fue darle la vuelta a la Virgen del Panecillo para que esté rotando. Ofreció eso, ¿no? Que fue bastante inverosímil esa propuesta, pero ofreció. También ofreció dar recursos para la construcción de la segunda línea del metro. Yo no sé en qué situación va eso, pero sin embargo, desde su postura, desde su organización política, las que ustedes representan, ¿cómo van a tratar de que justamente el gobierno central cumpla no solo con los ofrecimientos de campaña del presidente actual, sino también con los deberes y obligaciones que tiene el Estado central para Quito? Es un gran problema la situación que atraviesa el país. Lastimosamente, recordemos de que también distintos estudios, investigaciones de opinión determinan que apenas 1 de cada 5 ecuatorianos apoya la gestión de Guillermo Lasso, y precisamente es por el incumplimiento de sus propuestas de campaña. Es lamentable que los políticos en esta época hagan promesas que no pueden cumplir y que luego no solamente que hagan promesas que no pueden cumplir, sino que muchas veces hacen todo lo contrario. Eso ha sucedido con el presidente de la República. En el caso de las autoridades, nosotros tenemos un deber fundamental que es, indistintamente de nuestras visiones políticas e ideológicas, tener la apertura para coordinar con el resto de autoridades. Solo así podemos tener una acción de gobierno eficiente. Voy a mencionar un ejemplo. En el campo de la seguridad, hemos identificado algunas problemáticas que son necesarias corregir. Una de esas primeras problemáticas es que Quito no cuenta con un plan de seguridad desde el año 2013. Inaudito, han pasado 10 años y Quito no tiene un plan de seguridad en un momento en que los niveles de inseguridad y delincuencia son cada vez más preocupantes. Otro elemento que es necesario, indiscutiblemente la coordinación y articulación entre las distintas funciones del Estado, instituciones, para poder hacer frente a este problema. Por un lado tenemos a la Policía Nacional, por otro tenemos a la Policía Metropolitana, por un lado está el Ministerio del Interior, por otro lado está la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, y es necesario establecer canales de diálogo, coordinación, articulación para tener una gestión eficiente. Entonces, esa apertura la va a existir, pero evidentemente nuestra función es velar por los intereses de los quiteños. Y la gran mayoría de quiteños está en este momento atravesando una serie de problemáticas que el gobierno nacional no ha podido resolver. Sí, justamente el tema de seguridad, que es un tema latente a nivel nacional. Bueno, en Quito recién fue incluso asesinado en plena vía pública
el director de la cárcel del Inca, ¿no? Y que esto devela una situación de violencia y de delincuencia organizada, porque esto no es una cuestión solamente de delincuencia común. Pero sin embargo, el municipio de Quito tiene y debe tomar justamente las acciones que usted ha dicho para que esta seguridad sea evidente, pero no solo en la cuestión delincuencial, sino también el municipio de Quito debe brindar otro tipo de seguridades. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con aquellos padres y madres de familia, con aquellos jóvenes recién graduados de los centros de estudios superiores que buscan trabajo? ¿Qué va a hacer el municipio de Quito para generar las condiciones de empleo a nivel de ciudad? Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta o cuál es la visión que ustedes tienen al respecto? No quisiera dejar de contestar un tema que me parece que es importante. Por ejemplo, en el campo del Centro de Rehabilitación Social del Inca, nosotros tenemos una claridad meridiana de que ningún centro de rehabilitación social tiene que funcionar en el cono urbano de la ciudad. Eso es un factor de riesgo para toda la ciudadanía. No puede ser posible que, por ejemplo, en Quito sucedan tiroteos como los que existen en Guayaquil y que tengamos precisamente estos tiroteos en plena ciudad. Es necesario hacer un proceso para trasladar esos centros de rehabilitación fuera del cono urbano y en donde evidentemente puedan haber mejores medidas de seguridad y no poner en riesgo a la población. Ese es un elemento que me parecía importante precisar. Sobre lo que usted también acaba de manifestar, evidentemente el municipio tiene que trabajar con algunas instituciones que en la actualidad están ya funcionando, pero que no cumplen sus funciones. Quito, por ejemplo, tiene una Secretaría de Desarrollo Económico y la Productividad. Esta secretaría, primero, cuenta con un presupuesto limitadísimo, de apenas el 1.76%. Presupuesto que además no lo ejecuta. Y luego, dentro de esta secretaría hay instituciones como Quito Turismo, como Conquito. Entonces, en ese sentido hay que darle mayor fortaleza. Si es que alguien viene a decir que a través del gobierno municipal se van a crear fuentes de empleo de forma directa, eso es falso, no es posible hacerlo. Lo que sí se puede hacer es que estas instituciones funcionen, de tal forma que con Quito, por ejemplo, se movilice a los territorios, brinde capacitaciones, permita tener un mejor servicio y evidentemente de esa forma ayudar a los emprendimientos, a los artesanos, a la micro, pequeña, mediana empresa y por lo tanto tener ese plus. De igual forma, Quito Turismo tiene que estimular a todo el sector del turismo, sea hospedaje, alimentación, y por lo tanto garantizar estándares de calidad. En Quito, hoy por hoy, están registrados cerca de 5,000 negocios. De estos 5,000 negocios, 3,000 tienen relación con el servicio de alimentación y de bebidas, pero sucede que apenas 300 tienen la acreditación por el distintivo Q, que es el distintivo a la calidad turística. Nosotros necesitamos trabajar además en un concepto que lo tenemos también muy claro y es la hospitalidad. Tenemos que promover que en Ecuador y que en Quito lleguen más turistas que significan mayores ingresos. Esos ingresos ayudan a dinamizar el mercado local, ayudan a aumentar la demanda, por lo tanto también aumenta la oferta y con eso apuntamos a la reactivación económica y a la generación de fuentes de empleo. Entonces hay que hacer todo un trabajo articulado, sistemático, para poder atender este gran problema social, porque nosotros también hemos visitado a las familias y sucede que no existe familia en Quito que no tenga al menos una persona miembro del núcleo familiar que no se encuentre en el desempleo. Así es. Bueno, aunque usted dice que el municipio no tiene, digamos, la potestad del empleo a nivel general, pero yo creo que desde el municipio, al menos desde la visión justamente de la izquierda que plantea que el Estado debe ser el motor justamente
de algunas acciones sociales, incluso económicas, entre esas el empleo. Y el municipio, desde mi punto de vista, debería asumir ese motor para la generación de empleo, y eso está justamente en la inversión pública que pueda hacer el municipio en la ciudad. Ahí también se genera empleo, no olvidemos, ¿no? Y Sí, justamente, por ejemplo, un factor de generación de empleo que me supongo ahorita están en esas, es el Metro de Quito y el sistema de transporte. Por ejemplo, ese es un factor de generación de empleo que está ligado y vinculado directamente al municipio. ¿Qué dice usted? totalmente de acuerdo. Cualquier economía, para apuntar a la reactivación económica, tiene que aplicar lo que se conocen como medidas contracíclicas. Es decir, en momentos de crisis, mayor inversión social, mayor obra pública. Eso ha sido muy estudiado y ha funcionado en distintas economías, de tal forma de que en efecto hay que fortalecer lo que es la obra pública. Y acá también quiero hacer un análisis que desde Pedro José Freire y todos los miembros de la alianza lo tenemos claro, y es la necesidad de que, por ejemplo, los procesos de compras públicas sean en su mayoría beneficiados los pobladores del barrio, de la parroquia, en donde se van a realizar las obras. Y sobre esto quiero hacer una reflexión mucho más profunda, porque hemos identificado dos tipos de necesidades. Y nuestro plan de trabajo así las denomina, lo que conocemos como victorias rápidas y obras para la prosperidad. Obras para las prosperidades, por ejemplo, la ampliación de la segunda etapa del Metro de Quito, que evidentemente tiene que seguir un proceso complejo para poder llevarla a cabo. Pero también las victorias rápidas son, por ejemplo, el asfaltado, el agua potable que necesitan barrios periféricos de nuestra ciudad y que hoy en día no la cuentan. Y entonces, ¿cuál es el papel del municipio? Realizar los procesos de contratación pública de esas obras. Vamos a pavimentar la calle, por ejemplo, del barrio San Luis, que queda en Atucucho, pero que los beneficiarios de esa obra sean la población del barrio, de tal forma de que eso es un adicional estimulador al sector de la economía que se encuentra en este momento en el barrio, pero que además hay un tema que es fundamental, y es que las personas que son parte de la construcción activa de las obras públicas tienen mayor responsabilidad a la hora de la construcción, pero a la hora también del mantenimiento. De tal forma que también nosotros queremos trabajar en esta gran alianza con la ciudadanía, queremos estimular los valores ciudadanos y en efecto tener una acción gubernamental más eficiente, más amigable con todos. Ok, y ya con esta pregunta creo que culminamos esta primera entrevista, Andrés, agradeciéndole por su presencia y también comprometiéndole que ya en la lead de la campaña electoral también nos acompañe para despejar un poquito más justamente estos planteamientos de trabajo que tienen planteado, pensado hacer usted y su grupo. Esperamos que así sea en enero, prácticamente ya el próximo mes. A ver, una pregunta que me supongo que la persona que me está mandando esta pregunta trabaja en el municipio de Quito y quiere saber qué va a pasar con la gente que ya trabaja en el municipio, porque claro, entra una nueva autoridad y dicen que hacen una ingeniería del personal, es para mandar gente y contratar otra. ¿Qué va a pasar con quienes ya trabajan actualmente en el municipio? Nosotros no creemos que hay que despedir a la gente. Eso sería un contrasentido en un momento que, como hemos analizado, los índices de desempleo son altísimos, sobre todo en la ciudad de Quito, que es muy dependiente de la burocracia. De tal forma de que está claro de que nosotros no vamos a despedir gente. Lo que sí creemos es que el personal con el que cuenta el municipio de Quito, que son cerca de 30,000 personas, tienen que cumplir a cabalidad sus funciones. Tenemos que establecer un manual de puestos que determine qué funciones tienen que cumplir cada uno de los funcionarios y que estos funcionarios sirvan de la mejor forma a la ciudadanía.
No podemos tampoco dejar pasar de que hay muchos ciudadanos que están inconformes con la gestión de los servidores del municipio de Quito y que para eso necesitamos trabajar de forma conjunta como autoridades, como servidores públicos en los distintos niveles del municipio para servir mejor a la gente de una forma amigable, de una forma con calidad y calidez. Claro, en efecto. Bueno, Andrés Campaña Remacha, yo le agradezco por su participación y su presencia aquí en el programa Argumentos, y como dije hace un poco, pues esperamos que en el próximo mes también nos vuelva a acompañar para despejar otras interrogantes de la ciudadanía y justamente para que eso le permita alcanzar el favor popular. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristian, por la apertura, siempre a las órdenes para poder, a través de los medios de comunicación, conversar con usted, pero también conversar fundamentalmente con las personas que conforman la audiencia, que nos están escuchando atentamente y de las cuales también surgen preguntas interesantes que nos permiten explicar cuál es la visión de ciudad que queremos construir a futuro. Bueno, y también le comprometemos para ver la posibilidad de poder justamente también dialogar, entrevistarle al líder, digamos, de su agrupación, que en este caso es para la alcaldía de Quito, José Freire, Pedro José Freire, para ver si también nos concede una entrevista para conocer su proyecto de trabajo y el equipo con el que cuenta para justamente ejecutar la propuesta que tienen para la ciudad de Quito. Andrés, un gusto, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo, estamos en el programa Argumentos, que se transmite por Real Audio de Ecuatorial FM y también por la página de Facebook y el canal de YouTube de Ecuatorial FM. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.